Anzio, Italia, 30 de enero de 1944. El temblor no era solo por el frío. El teniente coronel Hedman Vera Hoffman sentía la vibración a través del hormigón de su búnker de mando mientras el lápiz se le resbalaba en la mano. Lo que acababa de presenciar a través del periscopio de observación desafiaba 8 meses de doctrina de fortificación alemana. Un estruendo inmenso, como el grito desgarrador de la tierra, y luego un silencio total. La anotación en su cuaderno fue concisa y aterradora. Los estadounidenses poseen artillería de un poder inimaginable. El búnker Luisa ya no existe. 4 pies de hormigón reforzado desaparecidos en un instante. 32 hombres de la tercera división Panzer Grenadier, junto con toneladas de acero y cemento, habían sido borrados de la existencia por un solo proyectil, disparado desde más allá del alcance visual. Aquella arma, el obús M1 de 240 milímetros, acababa de declarar obsoleta, en una sola detonación, toda la guerra de fortificaciones. Lo que el teniente coronel Hoffman y miles de defensores alemanes estaban a punto de descubrir en los meses siguientes era que cada suposición sobre la guerra de fortificaciones se había vuelto obsoleta de la noche a la mañana. El ejército de los Estados Unidos había desplegado un arma que podía transformar el búnker más fuerte en una tumba con precisión matemática. El obús M1 de 240 milímetros surgió de un estudio de la ordenanza del ejército de los Estados Unidos de 1940 que llegó a una dura conclusión. La artillería estadounidense existente no podía derrotar las fortificaciones europeas modernas. El cañón más grande disponible en ese momento, el Long Tom de 155 milímetros, podía dañar, pero no destruir de manera fiable, los búnkeres de hormigón reforzado que se estaban convirtiendo en el estándar de la doctrina defensiva alemana. Las especificaciones que se exigieron para su reemplazo parecían imposibles. Un arma móvil que disparara un proyectil de 360 libras a más de 14 millas, con la precisión suficiente para alcanzar búnkeres individuales. Esta arma debía ser capaz de penetrar 6 pies de hormigón reforzado, y todo el sistema tenía que ser transportable por vehículos militares estándar, a diferencia de los trenes blindados masivos de la Primera Guerra Mundial. Lo que surgió del arsenal de Watervliet en Nueva York fue una obra maestra de la ingeniería. Con un peso de 64.700 libras en posición de disparo, el M1 requería una dotación de 14 hombres y podía disparar un proyectil cada 3 minutos cuando operaba a máxima eficiencia. Solo el cañón pesaba 23.000 libras y medía 35 pies de largo, lo que requería un transporte especializado en un vagón de 6 ruedas. El tiempo de montaje promediaba 8 horas, incluyendo la excavación de un foso de retroceso y el ensamblaje utilizando la grúa especializada M2, que acompañaba a cada arma. La producción comenzó en noviembre de 1942 con 6 modelos piloto. Para 1944, el arsenal de Watervliet había alcanzado una tasa de producción de 13 cañones por mes, fabricando finalmente 315 unidades exactas antes de que cesara la producción en agosto de 1945. Cada cañón costaba $380.000, equivalente a 12 tanques Sherman, pero su valor estratégico resultaría incalculable. Los batallones de artillería de campaña 697 y 698 llegaron a la cabeza de playa de Anzio en enero de 1944, trayendo consigo los primeros obuses M1 de 240 milímetros al combate.
El 14º Cuerpo Panzer alemán había transformado las colinas circundantes en un sistema de fortaleza con búnkeres interconectados que dominaban cada vía de aproximación a las posiciones aliadas. El 30 de enero de 1944, a las 14:30 horas, el 697 disparó el primer proyectil de 240 milímetros en combate, apuntando a un puesto de observación alemán en las colinas de Albano. El proyectil viajó 23.000 yardas, más de 13 millas, y logró un impacto directo. El búnker, junto con su equipo de observación y su dotación, dejó de existir. El comandante Herman E. Smith, al mando del 697, documentó el impacto psicológico del arma en la historia de su unidad. Después de nuestro primer día de fuego, los prisioneros alemanes informaron de una desmoralización total en sus unidades. Hablaban de proyectiles terremoto que hacían temblar el suelo a cientos de metros alrededor del impacto. Muchos se negaron a ocupar búnkeres después de presenciar nuestros ataques. Las matemáticas de la destrucción en Anzio se registraron con precisión. 2.847 proyectiles disparados, 67 búnkeres atacados, 61 búnkeres destruidos, un promedio de 4,8 proyectiles por búnker. El alcance máximo alcanzado fue de 25.100 yardas. El diario de guerra de la 715 División de Infantería Alemana, capturado después de la liberación de Roma, señalaba: la artillería superpesada estadounidense hace que nuestras posiciones fortificadas sean insostenibles. Las pérdidas por proyectiles individuales superan las de los bombardeos convencionales de un día. El avance en Monte Cassino, en mayo de 1944, demostró la capacidad del obús de 240 milímetros para quebrar las posiciones defensivas más resistentes. La línea Gustav había resistido durante meses a los repetidos asaltos aliados, anclada en el antiguo monasterio que los paracaidistas alemanes habían transformado en una fortaleza. El 240º Batallón de Artillería de Campaña, equipado con 8 obuses M1, se unió a la Operación Diadem el 11 de mayo de 1944. Posicionados cerca de Miñano, podían alcanzar todas las posiciones alemanas a lo largo de la línea Gustav. Sus objetivos principales eran los búnkeres reforzados construidos en la ladera de la montaña debajo del monasterio. El mayor general británico Francis Tucker, cuya cuarta división de la India había sufrido terriblemente en los asaltos anteriores, presenció el bombardeo de 240 milímetros y reportó que los cañones superpesados estadounidenses lograron lo que meses de bombardeos y artillería convencional habían fracasado en lograr. Cada proyectil que acertaba en el blanco eliminaba por completo un punto fuerte alemán. El efecto psicológico en los defensores fue decisivo. Entendieron que ya no había un lugar seguro. Los obuses de 240 milímetros dispararon continuamente durante 72 horas durante la batalla de ruptura, gastando 1.847 proyectiles. El análisis posterior a la batalla mostró que de los 43 principales búnkeres alemanes atacados, 39 fueron completamente destruidos. Las 4 posiciones supervivientes habían sido abandonadas por sus dotaciones tras casi impactos. La eficacia del obús de 240 milímetros no solo se debía a su proyectil masivo, sino a todo el sistema de control de fuego estadounidense. El concepto del Centro de Dirección de Tiro, FDC, refinado a través de 3 años de combate, permitía una precisión y coordinación sin precedentes.
Los observadores avanzados, equipados con radios SCR-610, podían solicitar fuego desde posiciones a miles de distancia de los cañones. Sus ubicaciones objetivo se transmitían al FDC, donde personal capacitado utilizaba tablas de tiro gráficas, reglas de cálculo y datos meteorológicos para calcular soluciones de tiro. En 4 minutos desde una solicitud de fuego, los proyectiles podían estar impactando objetivos a más de 14 millas de distancia. La técnica de tiempo sobre el objetivo multiplicaba el impacto psicológico. Múltiples baterías, disparando desde diferentes posiciones en momentos escalonados, podían colocar todos sus proyectiles en el objetivo simultáneamente. Un búnker alemán podía recibir 6 proyectiles de 240 milímetros en una ventana de 2 segundos, más de 1 tonelada de alto explosivo llegando sin previo aviso. El avance en Monte Cassino en mayo de 1944 demostró la capacidad del obús de 240 milímetros para quebrar las posiciones defensivas más resistentes. La línea Gustav había resistido durante meses a los repetidos asaltos aliados, anclada en el antiguo monasterio que los paracaidistas alemanes habían transformado en una fortaleza. El teniente coronel Thomas B. Hetkin, comandante del 245 Batallón de Artillería de Campaña, explicó en un informe de 1944: «Nosotros no disparamos descargas masivas, conducimos ataques quirúrgicos. Un observador avanzado identifica un búnker específico. Computamos la solución y dejamos caer 1 o 2 proyectiles directamente sobre él». La precisión aterrorizaba a los alemanes más que el volumen de fuego. 4 obuses M1 de 240 milímetros, adscritos al 19º Cuerpo, participaron en la Operación Cobra. La ruptura de julio de 1944, desde la cabeza de playa de Normandía. La 352 División de Infantería Alemana había fortificado cada seto y cruce de caminos alrededor de Saint-Lô, creando un laberinto defensivo que había estancado el avance aliado durante semanas. El 272 Batallón de Artillería de Campaña puso en acción sus obuses de 240 milímetros el 24 de julio, destruyendo sistemáticamente los puntos fuertes alemanes que habían sobrevivido al bombardeo masivo en Alfombra. La colina 122, el accidente geográfico clave que dominaba Saint-Lô, estaba fortificada con búnkeres de hormigón construidos en las pendientes inversas, inmunes al bombardeo aéreo. El sargento técnico Raymond Jones, jefe de sección de la batería A del 272 de Artillería de Campaña, testificó más tarde: «Podíamos ver que los alemanes pensaban que estaban a salvo en esas posiciones de pendiente inversa». Nuestro observador solicitó las coordenadas. Disparamos 3 proyectiles para hacer efecto. Cuando el humo se disipó, solo quedaba un agujero en la ladera donde había estado el búnker. El impacto psicológico fue inmediato. La tercera división paracaidista alemana, tropas de élite que habían luchado en Cassino, comenzó a abandonar posiciones preparadas en lugar de enfrentarse al bombardeo de 240 milímetros. Su comandante, el general Richard Schimpf, fue capturado el 31 de julio y dijo a los interrogadores: «Vuestra artillería superpesada hizo imposible la defensa estática. Mis hombres, veteranos que nunca se habían retirado, huyeron de sus búnkeres». El asalto a la línea gótica en el norte de Italia durante el otoño de 1944 demostró el valor del obús de 240 milímetros en la guerra de montaña. Los ingenieros alemanes habían pasado un año construyendo fortificaciones a lo largo de las crestas de los Apeninos, utilizando el terreno montañoso para crear posiciones que se creían impermeables a la artillería. El 697º Batallón de Artillería de Campaña, veterano de Anzio y de la marcha hacia Roma,
posicionó sus obuses en los valles debajo de la línea gótica en septiembre de 1944. Utilizando tiro de ángulo alto, podían dejar caer proyectiles casi verticalmente sobre las posiciones alemanas excavadas en las pendientes inversas de las montañas. El asalto a la línea gótica en el norte de Italia durante el otoño de 1944 demostró el valor del obús de 240 milímetros en la guerra de montaña. Los ingenieros alemanes habían pasado un año construyendo fortificaciones a lo largo de las crestas de los Apeninos, utilizando el terreno montañoso para crear posiciones que se creían impermeables a la artillería. El 697 Batallón de Artillería de Campaña, veterano de Anzio y de la marcha hacia Roma, posicionó sus obuses en los valles debajo de la línea gótica en septiembre de 1944. Utilizando tiro de ángulo alto, podían dejar caer proyectiles casi verticalmente sobre las posiciones alemanas excavadas en las pendientes inversas de las montañas. El impacto en la línea gótica fue doble, estratégico y moral. Al principio, los defensores alemanes en las elevaciones sintieron una falsa sensación de seguridad. La artillería convencional y los bombarderos, limitados por la topografía y los ángulos de tiro, a menudo solo golpeaban las laderas frontales. Pero el M1 de 240 milímetros, con su trayectoria parabólica elevada, podía superar las crestas de las montañas y alcanzar los búnkeres y almacenes escondidos en las laderas inversas. El objetivo principal no era solo la destrucción física, sino la eliminación de la moral. Al operar con precisión de francotirador, los cañones estadounidenses se concentraban en puestos de mando, emplazamientos de artillería contra batería y puntos de suministro críticos, a menudo con un solo proyectil por objetivo. El coronel mayor Kurt Jäger, al mando de un sector de la línea gótica, escribió en su diario: «Es la primera vez que veo a mis hombres rezar en el puesto de escucha. El proyectil de 240 milímetros no avisa, simplemente cae del cielo con una fuerza que revuelve la roca». El éxito del obús de 240 milímetros en Italia, donde destruyó cientos de posiciones fortificadas, convenció al alto mando aliado de que era el arma crítica necesaria para enfrentarse a la prueba definitiva, el Westwall o línea Siegfried. Esta era la barrera defensiva más formidable que los aliados encontrarían, un cinturón de miles de búnkeres, casamatas, dientes de dragón y túneles subterráneos que se extendía a lo largo de 390 millas de la frontera occidental de Alemania. El general Dwight D. Eisenhower, comandante supremo de la Fuerza Expedicionaria Aliada, autorizó una redistribución masiva. Se ordenó el movimiento de la mayoría de los batallones de artillería de campaña equipados con M1 240 milímetros desde Italia al frente occidental para el asalto final a Alemania. El movimiento logístico fue un desafío en sí mismo. Cada pieza de artillería requería 3 vehículos de transporte pesados, uno para el cañón, uno para la cureña y uno para la grúa de montaje y municiones, además de los camiones de suministro de proyectiles. El otoño de 1944 marcó el inicio de la batalla de la línea Siegfried. Los diseñadores alemanes habían tomado lecciones de la Primera Guerra Mundial y de las fortificaciones de Maginot, creando búnkeres de clase A, con paredes de hormigón reforzado de hasta 8 pies de grosor, capaces, en teoría, de resistir cualquier proyectil conocido. Dentro de las casamatas, cañones antitanque PAK-43 de 88 milímetros y morteros automáticos proporcionaban fuego cruzado en campos de exterminio. El general de división Frank E. Stoner, al mando del 696 Batallón,
Fue el primero en probar la nueva artillería contra el West Wall cerca de Aquisgrán. Nuestros objetivos fueron seleccionados con el máximo cuidado, escribió Stoner. Tenían que ser los búnkeres de hormigón más resistentes y vitales. Sabíamos que si podíamos romper estas estructuras, el resto de la línea caería. El 12 de septiembre de 1944, los observadores avanzados identificaron el búnker 183 de clase A, un punto de mando vital que anclaba toda una sección defensiva. La solicitud de fuego fue enviada. El 12 de septiembre de 1944, los observadores avanzados identificaron el búnker 183 de clase A, un punto de mando vital que anclaba toda una sección defensiva. La solicitud de fuego fue enviada. El 12 de septiembre de 1944, la tripulación del obús M1 de 240 milímetros del 696 Batallón ajustó los datos balísticos por última vez. La misión: el búnker 183, un punto de mando y control vital cerca de Aquisgrán. Este no era un objetivo cualquiera, era una estructura de la clase A, diseñada con paredes de hormigón de 8 pies y una capa de grava y tierra para absorber los impactos. Representaba la máxima expresión de la ingeniería de fortificaciones alemana. El proyectil seleccionado no era la munición de alto explosivo, HE, estándar. Era el proyectil perforador de hormigón de 360 libras, una ojiva especializada con una espoleta retardada para asegurar la penetración antes de la detonación. A las 15:45, la orden de fuego resonó. El rugido del M1, un trueno profundo y resonante, se extendió por el valle. El proyectil tardó 52 segundos en alcanzar su objetivo. El impacto fue registrado por los observadores avanzados como una explosión cegadora, no seguida inmediatamente por la nube de escombros de una explosión superficial, sino por el sonido sordo de una implosión masiva. El coronel Stoner, al recibir el informe, anotó simplemente: el 183 ha sido borrado. Dentro de los límites del búnker 183, la detonación retardada había transformado el refugio en una cámara de aniquilación. La ojiva perforó la capa de tierra y el hormigón, y luego detonó en el interior. La onda de choque, confinada por los muros, se volvió exponencialmente letal. Los fragmentos de hormigón se convirtieron en metralla secundaria, y el repentino colapso del sistema de ventilación causó un vacío instantáneo. 37 soldados de la Wehrmacht desaparecieron. La demolición del búnker 183 no fue un hecho aislado. Fue la señal del cambio en la guerra de fortificaciones. El general alemán Hasso von Manteuffel más tarde describió el terror del M1 de 240 milímetros como el factor psicológico más importante en la defensa de la línea Siegfried. No podíamos hacer nada contra ese cañón. En el momento en que un búnker era identificado, estaba condenado. Nuestros ingenieros nos habían asegurado que estas posiciones eran invulnerables. Para asegurar la brecha en la línea Siegfried, los batallones de 240 milímetros trabajaron en concierto con los ingenieros del ejército para despejar los llamados dientes de dragón, las barreras antitanque piramidales de hormigón. Cuando los intentos de demolición fallaban, los obuses M1 eran llamados a destruir las barreras.
Un solo proyectil de 240 milímetros podía desmantelar un bloque de dientes de dragón que de otra manera habría requerido horas de trabajo explosivo peligroso bajo fuego. Este proceso transformó la estrategia de asalto, convirtiendo los ataques frontales costosos en operaciones de limpieza sistemáticas. La artillería no era un apoyo, era el ariete principal. El efecto acumulativo fue devastador. A finales de septiembre de 1944, los batallones de 240 milímetros habían disparado 3.120 proyectiles solo en el sector de Aquisgrán, destruyendo más de 120 búnkeres de clase A y B y abriendo el camino para que el 19º Cuerpo y el 7º Ejército de Estados Unidos penetraran en el corazón industrial de Alemania. El M1 de 240 milímetros se había ganado su apodo entre las tropas aliadas, el martillo de Thor. El efecto acumulativo fue devastador. A finales de septiembre de 1944, los batallones de 240 milímetros habían disparado 3.120 proyectiles solo en el sector de Aquisgrán, destruyendo más de 120 búnkeres de clase A y B y abriendo el camino para que el 19º Cuerpo y el 7º Ejército de Estados Unidos penetraran en el corazón industrial de Alemania. El M1 de 240 milímetros se había ganado su apodo entre las tropas aliadas, el martillo de Thor. Mientras la guerra se estancaba en el bosque de Hürtgen, el obús de 240 milímetros encontró un nuevo y espantoso papel, la guerra de trincheras invertida. El bosque de Hürtgen era un laberinto denso y claustrofóbico de abetos, donde la visibilidad se reducía a metros y la artillería convencional era casi inútil debido a la sobrecarga de la copa de los árboles. Los alemanes, sin embargo, habían construido defensas en trincheras y posiciones de artillería ligeras a lo largo de los senderos y crestas. El 242º Batallón de Artillería de Campaña fue desplegado para intentar desintegrar los puntos fuertes ocultos. Aquí, el M1 de 240 milímetros no se usó para penetrar hormigón, sino para destruir zonas enteras de bosque. Los proyectiles de alto explosivo, con su impacto masivo, podían crear claras en el bosque, eliminar grupos de árboles enteros y, lo más importante, derrumbar refugios improvisados y líneas de trinchera con la onda de choque. El capitán de infantería James M. Collins, del 22º Regimiento, Cuarta División de Infantería, describió la devastación. Estábamos atascados, inmovilizados por el fuego de una posición fortificada en la cresta. Llamamos al 240. Después de 3 rondas, no había nada. La cresta entera había sido despejada. Los árboles no se cortaron, fueron arrancados de raíz y el suelo se convirtió en un lodazal. El proyectil de 240 milímetros generaba un cráter de hasta 15 metros de diámetro y 5 metros de profundidad en el suelo blando, eliminando cualquier rastro de fortificación que hubiera habido. Las crónicas de la 275ª División de Infantería Alemana revelan que el terror en Hürtgen no era solo físico. El miedo a que un proyectil de 240 milímetros cayera en un área, borrando la posición de uno sin dejar rastro, llevó a un aumento en las autolesiones y las deserciones. Los soldados se negaban a permanecer en posiciones fijas si podían identificar la artillería pesada estadounidense cerca. El M1 de 240 milímetros también se empleó para bombardear ciudades y centros logísticos alemanes bien defendidos a larga distancia. Su alcance de 25.100 yardas, más de 22 kilómetros, lo convirtió en una plataforma de bombardeo estratégico,
capaz de alcanzar objetivos profundos detrás de las líneas sin exponer aviones a la densa defensa antiaérea alemana. El proyectil era lo suficientemente grande como para causar daños significativos en zonas urbanas. El proyectil de 240 milímetros era un símbolo del inmenso poder industrial estadounidense, capaz de producir un arma que superaba sistemáticamente la capacidad de la ingeniería defensiva alemana. Mientras que Alemania tenía cañones pesados, ninguno combinaba la movilidad del M1 con su potencia y precisión. El M1 de 240 milímetros era el primer ejemplo de un arma superpesada moderna, diseñada para la guerra de maniobras. El M1 de 240 milímetros también se empleó para bombardear ciudades y centros logísticos alemanes bien defendidos a larga distancia. Su alcance de 25.100 yardas, más de 22 kilómetros, lo convirtió en una plataforma de bombardeo estratégico, capaz de alcanzar objetivos profundos detrás de las líneas sin exponer aviones a la densa defensa antiaérea alemana. El proyectil era lo suficientemente grande como para causar daños significativos en zonas urbanas. El proyectil de 240 milímetros era un símbolo del inmenso poder industrial estadounidense, capaz de producir un arma que superaba sistemáticamente la capacidad de la ingeniería defensiva alemana. Mientras que Alemania tenía cañones pesados, ninguno combinaba la movilidad del M1 con su potencia y precisión. El M1 de 240 milímetros era el primer ejemplo de un arma superpesada moderna diseñada para la guerra de maniobras. La historia del obús M1 de 240 milímetros es ineludiblemente la historia de la capacidad industrial. El diseño, que comenzó en 1940, se basó en una premisa: la guerra moderna la ganaría la nación que pudiera producir armas de la magnitud y precisión necesarias y hacerlo a una velocidad y escala que superara al enemigo. Mientras que los ingenieros de la Wehrmacht diseñaron búnkeres para soportar el castigo, los ingenieros estadounidenses respondieron diseñando una herramienta para demolerlos. Esto no se trataba solo de poder, sino de un enfoque fundamentalmente diferente de la guerra. La producción en masa del M1 y su munición, un proyectil de 360 libras que contenía 50 libras de explosivo, fue un logro logístico que la economía de guerra alemana nunca pudo igualar. El obús M1 de 240 milímetros fue una lección de movilidad para su época. El cañón, la cureña y la grúa de montaje se podían mover individualmente con vehículos de oruga robustos, como los tractores M6 de alta velocidad y los camiones de 10 toneladas. Esta movilidad permitió a los batallones de artillería superpesada moverse rápidamente, reubicándose en nuevas posiciones de disparo en menos de 24 horas, una hazaña impensable para las piezas de artillería pesada del siglo XIX y principios del XX. En la ofensiva del Ruhr, en 1945, el M1 de 240 milímetros demostró ser fundamental para romper la última resistencia organizada en las ciudades fortificadas. La ciudad de Colonia, un centro de resistencia clave, estaba defendida por búnkeres de hormigón reforzado que alojaban cañones antitanque y ametralladoras. El 698º Batallón, apoyando al 9º Ejército de Estados Unidos, disparó 45 proyectiles perforadores de hormigón en un solo día, eliminando los principales puntos de apoyo dentro de la ciudad. El impacto se registró no solo en la destrucción de los búnkeres, sino en la anulación de la voluntad de los defensores de continuar la lucha urbana. La lección que se llevaban los soldados alemanes al final de la guerra era sencilla. La capacidad de construir fortificaciones fijas ya no era suficiente. Habían desafiado el arsenal de la democracia y habían perdido.
El terror de escuchar el sonido del proyectil M1 que se acercaba, al que las tropas llamaban el trueno de la democracia, se grabaría en su memoria mucho después de que las armas callaran. La lección que se llevaban los soldados alemanes al final de la guerra era sencilla. La capacidad de construir fortificaciones fijas ya no era suficiente. Habían desafiado el arsenal de la democracia y habían perdido. El terror de escuchar el sonido del proyectil M1 que se acercaba, al que las tropas llamaban el trueno de la democracia, se grabaría en su memoria mucho después de que las armas callaran. Operar el obús M1 de 240 milímetros exigía una coordinación excepcional y una resistencia física brutal. Cada dotación de 14 hombres funcionaba como un equipo coordinado con precisión, donde cada miembro era esencial para la operación del arma. El proceso de carga era una hazaña logística en sí mismo. El proyectil de 360 libras era levantado por la grúa M2, guiado por 4 hombres hacia la recámara y luego introducido hidráulicamente. La carga propulsora, compuesta por hasta 8 bolsas separadas de pólvora, se cargaba detrás del proyectil. El equipo bien entrenado podía completar todo el proceso en tan solo 90 segundos, manteniendo una cadencia de un disparo cada 2 minutos en operaciones sostenidas. Las demandas físicas eran extraordinarias. El soldado de primera clase Michael Sullivan, manejador de municiones del 697 Batallón, describió el esfuerzo. Después de 10 disparos, todos estábamos agotados. La conmoción cerebral al disparar se sentía como si te dieran un puñetazo en el pecho. A pesar del equipo de protección, las tripulaciones giraban posiciones cada hora para mantener la eficiencia, motivados por el conocimiento del efecto letal de sus proyectiles en los búnkeres alemanes. El trabajo más peligroso, sin embargo, recaía en los observadores avanzados, OAS, equipados con radios SCR-610 y teodolitos con 20 aumentos, BC Scope, se situaban con la infantería de primera línea, a menudo más allá de las propias líneas, para identificar objetivos y ajustar el fuego con precisión letal. El teniente Robert Anderson, observador avanzado del 265, sobrevivió 187 días de combate y dirigió la destrucción de 47 búnkeres alemanes. Reflexionó que pedir el 240 milímetros era como invocar el martillo de Thor. Los OAS podían ver el coste humano de sus acciones a través de sus miras, soldados alemanes huyendo, heridos y muertos. Esto les imponía una importante carga psicológica, con muchos reportando pesadillas décadas después de la guerra. El M1 de 240 milímetros tenía la tasa de bajas más alta de cualquier especialidad de artillería. De 127 observadores avanzados entrenados, 31 murieron y 43 fueron heridos, una tasa de bajas del 58%. Sus posiciones expuestas y el valor que los alemanes daban a eliminarlos hacían que la supervivencia fuera una probabilidad remota. La lección que se llevaban los soldados alemanes al final de la guerra era sencilla. La capacidad de construir fortificaciones fijas ya no era suficiente. Habían desafiado el arsenal de la democracia y habían perdido. El terror de escuchar el sonido del proyectil M1 que se acercaba, al que las tropas llamaban el trueno de la democracia, se grabaría en su memoria mucho después de que las armas callaran. Los documentos alemanes capturados y los interrogatorios de posguerra revelaron la magnitud del terror que inspiraba el bombardeo del obús de 240 milímetros.
La experiencia de la Wehrmacht luchando contra los soviéticos, quienes dependían de salvas de artillería masivas, no los había preparado para la precisión y potencia de fuego estadounidenses. Un informe de noviembre de 1944 del Séptimo Ejército Alemán, capturado en Metz, declaraba la nueva realidad. La artillería superpesada enemiga representa una nueva forma de hacer la guerra. Los búnkeres individuales son atacados con fuego observado de extrema precisión. Las bajas causadas por proyectiles individuales superan las de los bombardeos convencionales. El efecto en la moral es catastrófico. Las tropas se niegan a ocupar los búnkeres de vanguardia. Lo que los alemanes no podían entender era que sus búnkeres, que habían protegido a las tropas durante meses, se habían convertido en trampas mortales una vez que los observadores avanzados estadounidenses los identificaban. Las entrevistas con veteranos alemanes de posguerra enfatizaron consistentemente el impacto psicológico. El antiguo Oberst Heinrich Siemann, que comandó un regimiento en la línea Siegfried, declaró en 1962: «La artillería regular podíamos soportarla, pero esos proyectiles monstruosos rompieron nuestro espíritu. Cuando veías desaparecer un búnker, entendías que ningún lugar era seguro. Muchos de mis hombres se dispararon a sí mismos antes que esperar el siguiente proyectil». La doctrina táctica alemana evolucionó rápidamente en respuesta a este martilleo constante, aunque nunca surgió una contramedida verdaderamente efectiva. A finales de 1944, las instrucciones defensivas de la Wehrmacht hicieron hincapié en la dispersión y el camuflaje por encima de la fortificación. La directiva táctica del Séptimo Ejército Alemán de diciembre de 1944 ordenó que las fortificaciones fijas deben ser abandonadas cuando la artillería superpesada estadounidense esté presente. Las tropas deben construir posiciones de campaña reubicadas con frecuencia, con cubierta superior suficiente solo para la artillería convencional. Los búnkers concentran las bajas en lugar de prevenirlas. Esto representó un cambio completo, una inversión total de la doctrina defensiva alemana desarrollada durante décadas. El general Hasso von Manteuffel, al mando del Quinto Ejército Panzer durante la Batalla de las Ardenas, resumió la frustración alemana. Podríamos aceptar ser superados en producción. Eso se esperaba al luchar contra Estados Unidos. Pero la precisión de su artillería pesada hizo vulnerable cada posición defensiva. No solo fuimos superados en armamento, fuimos superados en clase. El M1 de 240 milímetros no era el único cañón superpesado en el frente. Los aliados también contaban con el obús británico BL de 7.2 pulgadas y los soviéticos poseían el mortero autopropulsado BR-5 de 280 milímetros. Sin embargo, la capacidad industrial estadounidense marcó la diferencia. Las cifras de producción son instructivas. Estados Unidos fabricó 315 obuses M1 de 240 milímetros. En contraste, los británicos solo produjeron 36 obuses BL de 7.2 pulgadas, los soviéticos 47 morteros BR-5 de 280 milímetros y el ejemplo más impresionante del armamento pesado alemán, el cañón de ferrocarril de 24 centímetros K3, solo se fabricó en 8 unidades. La ventaja estadounidense residía en la combinación de la cantidad, la fiabilidad y, sobre todo, la movilidad. Mientras que las armas pesadas alemanas y soviéticas a menudo requerían transporte ferroviario o una extensa preparación del emplazamiento,
El M1 podía ser remolcado lentamente por vehículos de orugas y emplazado en cualquier terreno adecuado. Esta filosofía de la producción en masa de armas de precisión se resumió en la comparación con los Wunderwaffen, armas milagrosas alemanas. Alemania buscaba cañones como el Schwerer Gustav de 800 milímetros o el mortero Karl Gerhardt de 600 milímetros. Solo se construyeron 2 y 6 respectivamente, que requerían 24 horas para su montaje y solo podían disparar una ronda cada 10 minutos. El M1, producido en 315 unidades, podía ser montado en 4 horas y disparar una ronda cada 2 minutos, representando la victoria de la fiabilidad y la cadencia sobre la tecnología de exhibición. La ventaja estadounidense residía en la combinación de la cantidad, la fiabilidad y, sobre todo, la movilidad. Mientras que las armas pesadas alemanas y soviéticas a menudo requerían transporte ferroviario o una extensa preparación del emplazamiento, el M1 podía ser remolcado lentamente por vehículos de orugas y emplazado en cualquier terreno adecuado. Esta filosofía de la producción en masa de armas de precisión se resumió en la comparación con los Wunderwaffen, armas milagrosas alemanas. Alemania buscaba cañones como el Schwerer Gustav de 800 milímetros o el mortero Karl Gerhardt de 600 milímetros. Solo se construyeron 2 y 6, respectivamente, que requerían 24 horas para su montaje y solo podían disparar una ronda cada 10 minutos. El M1, producido en 315 unidades, podía ser montado en 4 horas y disparar una ronda cada 2 minutos, representando la victoria de la fiabilidad y la cadencia sobre la tecnología de exhibición. El obús M1 de 240 milímetros dejó su huella final en el imaginario colectivo de la Segunda Guerra Mundial no solo como un arma de destrucción, sino como un presagio del futuro de la guerra. Su servicio no terminó con el fin de la campaña europea. Al menos 48 unidades se desplegaron en el Pacífico, preparadas para el asalto final a Japón. Aunque el M1 240 milímetros no se usó en el asalto directo a las islas japonesas antes del día D-Day, su presencia en el Teatro de Operaciones del Pacífico fue un elemento de disuasión crucial. Las fortificaciones japonesas en cuevas y búnkeres de coral eran tan resistentes como las de hormigón reforzado de Alemania, y el alto mando estadounidense sabía que solo el M1 240 milímetros tenía la potencia para romperlas de forma fiable. El obús M1 de 240 milímetros continuó en servicio activo más allá del final de la Segunda Guerra Mundial, encontrando su papel más importante en la Guerra de Corea, 1950-1953. Allí fue desplegado para destruir las fortificaciones del Ejército Popular de Corea del Norte y las fortificaciones subterráneas chinas que se asemejaban a la línea Siegfried. El terreno montañoso y las defensas excavadas ofrecieron un escenario perfecto para la repetición de El Martillo de Thor. El legado final del M1 240 milímetros se encuentra en la doctrina militar moderna. El obús se retiró del servicio en 1958, siendo reemplazado por artillería más ligera, autopropulsada y fundamentalmente por misiles balísticos tácticos y armas nucleares de bajo rendimiento. La necesidad de una artillería tan masiva para penetrar fortificaciones se redujo con el advenimiento de las ojivas guiadas y las bombas inteligentes. Sin embargo, el principio que estableció el M1 240 milímetros sigue siendo válido. La defensa estática es una ilusión si se enfrenta a la potencia de fuego móvil e industrializada. Las supuestamente inexpugnables fortificaciones de la línea Siegfried fueron pulverizadas por la voz del poder industrial estadounidense,
proclamando la victoria inevitable. Todo soldado alemán que lo escuchó entendió su terrible significado. Habían desafiado el arsenal de la democracia y habían perdido. El terror resonaría mucho después de que las armas callaran. Los veteranos pasarían décadas tratando de asimilar el trauma de ver sus fortificaciones, supuestamente inexpugnables, desaparecer en nubes de hormigón pulverizado. Pero de ese terror surgió la transformación, el reconocimiento de que la era de las fortificaciones fijas había terminado, y con ella cualquier doctrina militar basada en la defensa estática. En la guerra industrial moderna, no hay posición defensiva que no pueda ser destruida, ni fortificación que no pueda ser violada, ni búnker que no pueda convertirse en una tumba. Los alemanes no solo estaban aterrorizados cuando los obuses estadounidenses de 240 milímetros aniquilaron sus fortalezas, sino que fueron transformados por la revelación del poder estadounidense que hizo que la resistencia fuera verdaderamente inútil. Al final, la mayor victoria del obús de 240 milímetros no fueron las fortificaciones que destruyó, sino las mentes que cambió. Los soldados alemanes que habían comenzado la guerra creyendo en su superioridad tecnológica, la terminaron entendiendo que habían sido abrumados por una democracia industrial que podía transformar materias primas en armas de precisión más rápido de lo que el totalitarismo podía construir muros de hormigón. El trueno del obús de 240 milímetros fue la respuesta de la democracia a la tiranía.